Mi esposa me acusó de engañarla e incluso llamó a la policía. Así que les mostré las cámaras ocultas que grabaron su aventura con mi mejor amigo. Yo, hombre, 32 años, he pasado por una de las etapas más locas de mi vida estos últimos meses, y necesito sacarme esta historia del pecho. Llevo 3 años casado y salimos 2 años antes de eso. Las cosas entre mi esposa y yo solían ser bastante normales. Discusiones habituales aquí y allá, pero nada que hiciera saltar las alarmas. Dirijo un pequeño almacén en la ciudad, lo que puede significar horarios irregulares, noches largas y turnos de fin de semana si surge algo urgente. A veces se quejaba de mi horario, pero siempre pensé que eso era parte de estar casado. Te adaptas y sigues adelante. Hace unos 6 meses, todo empezó a ir cuesta abajo. Mi esposa de repente se volvió paranoica. Cada vez que llegaba tarde a casa, me bombardeaba con preguntas sobre dónde había estado y por qué no contestaba el teléfono en el momento en que llamaba. Intenté tranquilizarla mostrándole mis registros de llamadas, incluso mensajes de texto del trabajo, porque realmente no tenía nada que ocultar. Sin embargo, no lo dejaba pasar, y pasó de ser una preocupación general a acusarme directamente de infidelidad. La pillé mirándome fijamente o revisando mi teléfono cuando creía que estaba dormido. Sentía como si estuviera en un juicio en mi propia casa, pero nunca vi una buena razón para que dudara de mí. Al principio, lo atribuí a la inseguridad, pero la cosa siguió empeorando. Mientras eso sucedía, mi mejor amigo, a quien conozco desde el instituto, empezó a venir más a menudo. Se pasaba después de comer o los fines de semana si no tenía nada más que hacer. Estaba entre trabajos, así que tenía sentido que tuviera tiempo libre. Me alegraba de que mi esposa se llevara bien con él. Incluso pensé que era agradable que se llevaran bien. Tuve que ir al almacén por una crisis de última hora. Los dejaba pasando el rato jugando a videojuegos o viendo la televisión. Confiaba plenamente en ambos. Nunca sospeché nada más allá de una amistad normal. Resultó que estaba completamente equivocado. Una noche llegué a casa un poco más tarde de lo habitual, alrededor de las 9 de la noche. Ella me esperaba en la sala de estar, con los brazos cruzados, mirándome con furia. En cuanto entré, empezó a gritarme que la estaba engañando. Me quedé desconcertado porque literalmente había estado atrapado en el almacén lidiando con un envío retrasado. Intenté explicárselo, pero no me escuchó. Simplemente entró en nuestro dormitorio y cerró la puerta. Me sentí como en uno de esos horribles realities donde alguien se vuelve loco sin motivo. Dormí en el sofá, pensando que lo solucionaríamos por la mañana. Pero ella no quería hablar. Cada vez que intentaba abordar el tema, volvía a acusarme, exigiéndome que confesara. No tenía ni idea de cómo solucionarlo cuando no había hecho nada malo en primer lugar. Una semana después, las cosas llegaron a un punto que nunca imaginé. Llamó a la policía. Volví de una rápida compra en el supermercado y me encontré con un coche de policía en la entrada, con las luces encendidas. Mi esposa estaba de pie junto a la puerta, como si acabara de encontrar una prueba irrefutable. Salí del coche y los agentes se acercaron, diciendo que habían recibido una llamada sobre problemas domésticos y una esposa que se sentía físicamente amenazada. Nunca le he puesto la mano encima. Cuando intenté explicar que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, la policía me interrogó durante casi una hora justo delante de mi casa. Un par de vecinos se asomaron por las ventanas. Fue humillante. Mi esposa insistió en que yo era un maltratador, pero no había pruebas de ello. Ni moratones, ni denuncias previas, nada. La policía finalmente se dio cuenta de que no podía respaldar su afirmación. Se fueron, pero no sin antes decirnos que buscáramos asesoramiento o encontráramos una mejor manera de gestionar nuestras discusiones. Tras el incidente, se encerró de nuevo en el dormitorio y se negó a hablar. Intenté llamar a su madre y a su padre para ver si podían hacerle entrar en razón. Su madre básicamente me dijo, si tienes la conciencia culpable, tal vez deberías confesarlo antes de que esto empeore. Su padre fue más estoico, pero tampoco me ofreció ninguna ayuda. Ambos parecían convencidos de que yo podría ser el problema. Me sentía como si viviera en un universo alternativo donde mi nombre estaba siendo arrastrado por el barro sin ninguna prueba. Mis propios padres estaban furiosos por lo que estaba sucediendo. Mi padre me sugirió que documentara todo por si acaso sus acusaciones llevaban a más problemas. Así que empecé a guardar todos los mensajes de texto, a grabar todos los incidentes, por si acaso. Por esa misma época, noté un cambio extraño en mi mejor amigo. Dejó de venir tan a menudo, y cuando intentaba contactar con él, esquivaba mis llamadas o decía que estaba demasiado ocupado para quedar. No relacioné los puntos de inmediato, pero me pareció extraño. Pensé que tal vez estaba harto de todo el drama en mi casa. Una tarde llegué a casa antes de lo esperado, y mi esposa se sobresaltó mucho cuando entré. Tenía el pelo revuelto y me gritó que llamara la próxima vez, lo cual era extraño porque yo también vivo allí. Miré a mi alrededor y podría haber jurado que vi un segundo par de zapatos junto a la puerta trasera, pero ella lo descartó rápidamente, diciendo que solo estaba durmiendo la siesta y no quería que entrara. Intenté no asumir lo peor, pero era difícil no dejar volar mi imaginación. Varias semanas antes de todo este drama,
Nuestro vecindario había estado lidiando con una serie de robos, así que había instalado algunas cámaras ocultas en nuestra casa por seguridad. No eran las típicas cámaras de la puerta principal. Ya teníamos eso, y mi esposa lo sabía, pero había añadido un par de cámaras adicionales en lugares ocultos dentro de la casa. Nunca se lo dije realmente porque no quería darle mucha importancia. Después de la primera vez que llamó a la policía, pensé en revisar las grabaciones para ver si podían probar algo, pero me distraje con el trabajo y el drama. Luego volvió a llamar a la policía. Lo mismo, afirmó que la estaba amenazando por mensaje de texto, pero cuando los agentes leyeron los mensajes, vieron que básicamente estaba diciendo: «Tenemos que hablar de la casa. Hazme saber cuándo quieres hablar». No había nada que insinuara violencia. Se fueron de nuevo, advirtiéndonos que las repetidas denuncias falsas podrían tener graves consecuencias. Mi esposa estaba furiosa porque la policía no me arrestó en el acto. Al ver su reacción, me di cuenta de que esto se había convertido en un juego retorcido para ella. Casi parecía que estaba decidida a pintarme como un monstruo. En ese momento, no podía negar que algo más estaba pasando. Después de ese segundo incidente, finalmente me senté en el garaje a revisar las imágenes de las cámaras ocultas. Me sentía raro espiando a mi propia esposa, pero estaba desesperado por saber qué estaba pasando realmente. Revisé semanas de clips almacenados, buscando algo inusual. Encontré exactamente lo que nunca quise ver: ella liándose con mi mejor amigo en nuestro salón. La marca de tiempo mostraba que había sucedido varias veces cuando yo estaba en el trabajo o haciendo recados. Verlos juntos, riendo, besándose, haciendo de todo en nuestro sofá, me revolvió el estómago. Me temblaba la mano al darme cuenta de que no solo me estaba engañando. Había invertido la situación para acusarme de lo mismo que ella estaba haciendo. Y mi supuesto mejor amigo estaba involucrado. Estaba furioso. Quería enfrentarme a ambos inmediatamente, tal vez tirar el portátil por la habitación, pero mi padre me aconsejó que no perdiera los estribos ni hiciera nada precipitado. Me sugirió que consultara primero a un abogado para protegerme de sus tácticas. Tenía sentido, porque si ya había mentido a la policía, ¿quién me aseguraba que no inventaría alguna historia de agresión si me enfrentaba a ella cara a cara sin testigos? Así que encontré un abogado, le expliqué todo y le mostré las imágenes. Me dijo que tenía un caso sólido si quería el divorcio, y que también tenía motivos para denunciarla por hacer declaraciones falsas a la policía. Me dijo que debería guardar varias copias de seguridad del vídeo, por si acaso. Seguí su consejo. Guardé los clips en una carpeta segura, hice copias en una unidad flash y en una cuenta en la nube. No me arriesgaba. Me parecía una locura estar acumulando pruebas contra mi propia esposa y mi mejor amigo, pero esta era la realidad a la que me había obligado. El siguiente paso fue enfrentarme a mis suegros. Habían tomado partido por ella desde el principio, así que quería que vieran con sus propios ojos quién era el verdadero infiel. Invité a su madre y a su padre una tarde, inventando una excusa sobre querer tener una charla seria. Mi esposa estaba fuera en ese momento, probablemente liándose de nuevo o tramando nuevas formas de demonizarme. Sus padres llegaron con cara de fastidio, como si estuvieran preparados para que les contara una historia inventada. Los senté tranquilamente y les dije: «Tengo algo que deben ver». Al principio se resistieron, diciendo que no querían verme tergiversar a su hija, pero insistí. Saqué mi portátil y reproduje el vídeo. Allí estaba mi esposa, con mi mejor amigo, claramente liándose en mi salón. Mi suegra rompió a llorar y mi suegro palideció. Ninguno de los dos pudo hablar durante un minuto. Finalmente, mi suegro exigió saber cuánto tiempo llevaba pasando esto. Le mostré las marcas de tiempo. Parecía aturdido. Mi suegra seguía murmurando que nunca hubiera imaginado que su hija pudiera hacer algo así. Yo simplemente me quedé allí de pie, con los brazos cruzados, dejándoles procesar el hecho de que yo no era el villano infiel. No tuvieron más remedio que ver la verdad. Mientras aún estaban en estado de shock, mi esposa entró. Vio el vídeo pausado en la pantalla y comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Intentó afirmar que el vídeo era falso, o que era antiguo y no significaba nada, pero las fechas estaban justo ahí. Toda la casa parecía a punto de explotar de tensión. Su madre sollozaba, su padre gritaba y mi esposa me atacó a mí por invadir su privacidad. Intentó cerrar el portátil de golpe, gritándome que borrara los archivos. Le dije que estaba harto de dejar que me avasallara con acusaciones mientras ella seguía así, a mis espaldas. Lo peor fue lo justificada que se sentía. En lugar de disculparse o mostrar algún remordimiento, empezó a gritar que yo era un asqueroso por esconder cámaras. Les gritó a sus padres que debían ponerse de su lado contra mi espionaje. Ambos la miraron como si ni siquiera la reconocieran. Les dije que ya había tenido suficiente. Ya había llamado a la policía sin motivo, y ahora tenía pruebas de que había estado mintiendo todo el tiempo. Tenía la ventaja moral y la ventaja legal, gracias a los vídeos. Después de que las cosas se calmaran un momento, su padre me llevó a un lado,
prácticamente rogándome que no compartiera las imágenes con nadie más porque arruinaría la reputación de la familia. Casi me río en su cara. Estas eran las mismas personas que se habían apresurado a etiquetarme como un maltratador infiel sin pruebas. Ahora quería encubrir la verdad. Le dije que no tenía planes de difundirlo públicamente a menos que su hija siguiera intentando difamarme, pero que tampoco iba a dejar que me intimidaran para que guardara silencio. Si intentaban sabotearme o seguir haciendo falsas acusaciones, entregaría esas imágenes a quien necesitara verlas, incluida la policía. Mi supuesto mejor amigo también tuvo su turno para enfrentarse a mí. Cuando le envié un mensaje de texto sobre lo que había descubierto, intentó negarlo, afirmando que había manipulado las imágenes. Amenacé con mostrárselas a su familia si no dejaba de mentir. Finalmente se derrumbó, diciendo que la había cagado y que ella se le había insinuado. No quería excusas. Le dije que se mantuviera alejado de mi vida para siempre, o me aseguraría de que todo el mundo supiera el imbécil sin espinas que era. Se escabulló y me bloqueó en todas partes. No lo he vuelto a ver desde entonces. Unos días después, mi esposa comenzó un nuevo nivel de drama. Se presentó en mi lugar de trabajo, gritando en el estacionamiento que yo era un enfermo pervertido. Mis compañeros de trabajo tuvieron que llamar a seguridad para que la escoltaran fuera. Incluso publicó en redes sociales estados críticos sobre personas que espían y cómo ella era una víctima. Pero la gente no es estúpida. Una vez que has mentido sobre el mismo tipo varias veces a la policía, la gente empieza a dudar de todo lo que dices. Amigos en común le pidieron pruebas, y no tenía ninguna. Mientras tanto, se corrió la voz rápidamente sobre su aventura, y básicamente arruinó su propia reputación. Ni siquiera tuve que hacer mucho, ella sola cavó su propia tumba. Solicité el divorcio poco después. Mi abogado me guió a través del proceso, citando adulterio y diferencias irreconciliables. Incluí el vídeo como prueba en caso de que intentara negarlo en el juzgado. Efectivamente, le suplicó al juez que yo era controlador y que los vídeos eran vigilancia ilegal. Pero expliqué los robos en nuestra zona y mi razón para instalar las cámaras. Mi abogado también señaló que ella había llamado a la policía 2 veces con acusaciones falsas, lo que no ayudó a su caso. El juez no se impresionó con su historia de llantos, especialmente después de ver lo que había en la cámara. Terminó dejando la casa y mudándose con sus padres. Por lo que escuché, su padre todavía estaba furioso con ella por la humillación, pero también intentó mover algunos hilos para mantener los detalles ocultos. Nada funcionó. Una vez que la policía vio las imágenes, me dijeron que podía presentar cargos contra ella por hacer denuncias falsas. Lo pensé, pero mi abogado dijo que podría alargar aún más el divorcio. Si seguía mintiendo, tendría esa carta para jugar. Decidí que solo lo haría si intentaba llamar a la policía de nuevo. Afortunadamente, pareció retroceder una vez que se dio cuenta de lo sólidas que eran mis pruebas. Me envió un montón de mensajes de voz furiosos llamándome traidor y afirmando que me dejaría sin blanca en el divorcio. Eso no sucedió. Al final, llegamos a un acuerdo que no fue catastrófico para mí. Nunca tuvimos hijos, así que la custodia no fue un problema. Estoy agradecido por esa pequeña misericordia. El día que se finalizó el divorcio, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Mis padres se sintieron aliviados de que hubiera escapado antes de tener hijos con ella. Mi padre me dijo que estaba orgulloso de que hubiera manejado las cosas con calma en lugar de dejar que la ira se apoderara de mí. Mi suegra se disculpó brevemente conmigo, aunque parecía más preocupada por la reputación de su hija. Mi suegro me evitó por completo. Tal vez estaba avergonzado, o tal vez simplemente estaba enfadado porque les demostré que estaban equivocados. De cualquier manera, ya no me importa. Todavía vivo en la misma casa, aunque reemplacé muchos de los muebles y regalé los viejos. No soporto la idea de ellos retozando en mi sofá o en mi cama. Mi mejor amigo está completamente fuera de mi vida. Lo bloqueé en todas las plataformas que utilizo y, por lo que he oído, se mudó después de que la gente se enterara de lo que hizo. Nadie quería contratar a un tipo que engañaría a la esposa de su amigo y luego mentiría al respecto. Él hizo su cama, que duerma en ella. No voy a fingir que todo está bien ahora. Todavía estoy lidiando con las consecuencias emocionales de darme cuenta de que mi esposa pudo hacer algo así y de la facilidad con la que utilizó la ley en mi contra. Pero al menos estoy libre de su comportamiento tóxico. Tengo la casa, mi trabajo y un historial limpio, que es más de lo que ella quería que tuviera al final de todo esto. Si hay algo que he aprendido, es que la gente puede sorprenderte de las peores maneras. Si alguna vez tienes la corazonada de que algo va mal, o tu pareja empieza a lanzar acusaciones que no se ajustan a la realidad, presta atención. No bajes la guardia solo porque crees que conoces a alguien. Mantén la cabeza fría, documenta todo y, si puedes, busca asesoramiento profesional antes de que explote una situación que apenas comprendes. Nunca olvidaré el momento en que me di cuenta de que mi esposa estaba proyectando su infidelidad en mí.
Todavía me hierve la sangre al pensar que pasé meses defendiéndome cuando yo era el fiel todo el tiempo. Sin embargo, una parte de mí está agradecida de haber tenido la previsión de instalar esas cámaras. Estaría en un verdadero problema sin esa sólida evidencia. Podría haberme pintado como un abusador, o peor, y no habría podido refutar sus mentiras tan fácilmente. Esas imágenes me salvaron el pellejo de maneras que nunca anticipé. Supongo que la conclusión final es que las personas que mienten y manipulan finalmente se quedan sin camino. Intentó destruir mi reputación, llamó a la policía y puso a sus propios padres en mi contra. Sin embargo, aquí estoy, con pruebas de lo que realmente sucedió, y es ella la que se enfrenta a las consecuencias. Mi mejor amigo se ha ido, su dignidad está por los suelos y ella se queda para limpiar el desastre que causó. Mientras tanto, yo sigo adelante, centrándome en mi trabajo e intentando sanar. No es un final feliz, pero al menos puedo decir que ya no vivo en esa pesadilla retorcida. Algunos días, eso es suficiente para seguir adelante. Así que esa es mi historia. Mi esposa me acusó de engañarla, involucró a la policía e intentó arruinarme, solo para que yo le mostrara a todos las imágenes de las cámaras ocultas que probaban que se estaba liando con mi mejor amigo. Por lo menos, aprendí a guardar los recibos y a confiar en mis instintos cuando las cosas de repente no cuadran. La gente puede llamarlo paranoia, pero cuando alguien empieza a lanzar acusaciones sin fundamento, lo más probable es que esté ocultando algo. En mi caso, era una doble vida infernal, y ahora me siento aliviado de haber terminado con ella.